Tú eres científico, tú te mueves en el mundo de los hechos, de las matemáticas, de las comprobaciones. Yo soy actor, me muevo en el mundo de los sentimientos, de por qué se hacen las cosas. Y me gustaría que me contaras, en la medida de lo posible, qué sentiste desde el día que decidiste que ibas a hablar en la ONU, cómo lo ibas a hacer, cómo ibas a lograr que te recibieran. Y ya después, cuando empezaste cuando ya lograste entrar y lograste que te dieran tus 90 segundos, ¿cómo te sentiste cuando cada vez que empezabas a hablar y te intentaban interrumpir? El primero cubano, después el venezolano, después el otro, después el otro, después el otro. ¿Qué iba? Porque a mí, sinceramente, la impotencia que sentía y te estaba viendo y sentía, yo sentía ganas de parar, si yo fuera tú me hubiera parado y hubiera dicho, ¡ah, la madre de todo el mundo! Ah, ¿Cómo, qué sentiste tú? Bueno, te voy a decir que el sentimiento de comparecer ante los ciudadanos del mundo usando la plataforma de Naciones Unidas lo tuve claro desde el 16 de junio del 2019, cuando me autodetecté que tenía el VIH en mi cuerpo. Desde entonces albergué no solo ese sentimiento, no solo esa convicción, tengo otras convicciones que se van a cumplir si continúo vivo. No te quepa la menor duda, porque no hay límites. Y te voy a explicar por qué no hay límites. Por una sola palabra, llegaremos a ese punto. Desde ese momento, desde ese año, albergué, me conformé con la idea de que el tiempo pasaría y que yo acumularía las evidencias científicas, sociales, necesarias para poder llegar a pararme ante los ciudadanos del mundo y contarles parte de mi verdad, porque esta es solo una parte de todos los vejámenes que ha hecho la dictadura cubana con mi persona, además de con mi hermana. En aquel momento, ese momento cuando tomé esa decisión era una decisión compartida, pues no me cupo la menor duda de que los placebos, de que todas aquellas sospechas documentadas fotográficamente por la evolución del cáncer de mi hermana en órgano centinela, que es la piel, todas aquellas sospechas que eran evidencias para mí en todo el registro fotográfico de la evolución de la enfermedad de mi hermana, que me hacían en algunos momentos respirar. No puede haber no puede haber un médico, no puede haber un enfermero, no puede haber una farmacéutica que sea lo suficientemente diabólica para poder jugar con la vida de una mujer enferma de cáncer, sobreviviente por años, profesora universitaria, trabajadora. No me cabía la certeza en cuanto a calidad humana que fuera posible eso. Por otra parte, venían elementos de cómo científicos, médicos, enfermeros durante el fascismo pudieron hacer las atrocidades que hicieron para desarrollar, por ejemplo, la especialidad de la ginecología y la ginecobstetricia en el mundo. Pero me costaba trabajo que cubanos que yo conocía, que conocía sus caras, que conocía sus rostros, los nombres de algunos de ellos pudieran ser capaces. Después que vi en mi cuerpo lo que estaba ocurriendo con la infestación de una cepa del VIH que en ese momento todavía no estaba caracterizada, llegué a la conclusión de que estas personas, refiriéndome a los secuaces de la dictadura cubana, no tenían compasión. No había diferencia entre ellos y los fascistas. Eran seres humanos malos, como existen seres humanos malos en este planeta, diabólicos. Y esa certeza llegó para siempre a mi vida. Nunca más me ha abandonado. Para que veas cuán lejos fue esta decisión. Pero voy a seguir por el camino de la decisión que se ha ejecutado,
que es la de comparecer ante los ciudadanos del mundo en la plenaria de Naciones Unidas. Durante todo el proceso me costó domesticar mis demonios durante todo el proceso de investigación y de reconstrucción perital de los hechos, hasta incluso la oposición de mi exnovio de 6 años, de creer que era demasiado. Era ya como una especie de obsesión. Tú puedes quedarte en Suiza, tú puedes casarte conmigo, tú tienes tu tratamiento médico en Suiza, tú tienes un infectólogo que no solo es consecuente totalmente como médico con tu caso, te adora como ser humano, te adora como científico. ¿Cómo es posible que tú continúes obsesionado con que la dictadura cubana pague? Ya no es suficiente con lo que te han hecho, no es suficiente con haberte llevado a prisión, no es suficiente con haberte matado los animales, el ganado, no es suficiente con lo que le han hecho a tu hermana, de lo cual yo también soy testigo y he ayudado en los tratamientos de tu hermana. Y ahora contigo con la infestación del VIH, no es suficiente para ti. No es suficiente para ti. Vas a regresar a Cuba. Demasiado para mí. Así que puedes imaginarte el costo en el plano personal, en adición que ha tenido para mí estas decisiones, una de las cuales se ha materializado, que es a la que me estoy refiriendo concretamente. Por tanto, el haber hecho la huelga de hambre y de sed, para mí no era más que una continuidad de los mecanismos que yo he encontrado cuando tu rival, cuando tu enemigo tiene armas poderosas, cuando tu enemigo es un batallón y tú eres un solo soldado, un solo soldado sin ametralladora, sin pistola, sin armas blancas, y que lo único que le queda es su cuerpo, su mente y su dignidad. Siempre he creído que la dignidad puede hacer mover montañas. Siempre he creído que la dignidad del ser humano puede hacer lo imposible como posible. Y lo que alrededor mío veían las personas que me cuidaban como un imposible, para mí siempre fue posible, porque yo sabía que si no hablaba en físico, si yo no llegaba ahí por mis propios pies, de seguro mi espíritu iba a llegar a Naciones Unidas. No te quepa la menor duda. Yo sabía que yo iba a ganar. O yo iba físicamente y hablaba, o mi espíritu no los iba a dejar descansar nunca, porque iba a ser una voz que iba a estar siempre en la plenaria de Naciones Unidas, hablándole a los ciudadanos del mundo sobre los crímenes de la dictadura cubana. De manera que cuando yo llegué a esa plenaria era mía, esa silla era mía, ese micrófono era mío porque era mi verdad la que iba a hablar por todos los demás cubanos, era mi verdad que iba a hablar por mi hermana, era la verdad que iba a hablar por mí mismo, y no había cómo pararla, no había cómo pararla. Luego de una sesión larga de meditación, yo tenía la convicción de que lo que iba a llegar ahí a hablar era la verdad de Ariel Ruiz Urquiola sobre todo el sufrimiento de su hermana como paciente oncológica, como su paciente oncológica, y el dolor de tantas personas, el dolor de tantos médicos, porque no todos los médicos en Cuba son malos, claro que no, los hay excelentes como profesionales y como seres humanos. Desgraciadamente no son la mayoría, pero los hay con convicciones, con respeto, con amor propio, con dignidad y sobre todo apegado al juramento hipocrático, que te garantizo que un porcentaje alto de ellos ni tan siquiera saben lo que es el juramento hipocrático. Así fue como yo llegué y así fue como nadie podía sacarme de mis casillas. Y yo creo que sufrieron ustedes, habrá sufrido mi hermana, habrá sufrido mi familia si llegaron a verlo en ese momento en vivo, porque ni tan siquiera he podido hablar con ellas al respecto, pero lo que te puedo decir es que las personas que me cuidaron, las personas que hicieron posible que yo llegara allí en Iniestas, esas personas también sufrieron al ver todo lo que estaba ocurriendo puertas afuera de Naciones Unidas, pero yo no. Yo sabía que mi verdad se iba a imponer y que ese escenario era mío, era de los ciudadanos del mundo en ese momento.